EU Inc. Este es el nombre de la directiva en la que está trabajando la Unión Europea. El objetivo es agilizar la creación de empresas dentro del continente europeo. Más fáciles, más rápidas y más baratas. Para abordar este tema, hoy contamos con dos expertos cuyas empresas ya se han externalizado. Juanjo Mestre, de Decycle, y David Zafra, de Eidiga. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, Y encantado. gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Igualmente. Vosotros ya habéis abierto mercado fuera de España, estáis los dos en proyectos, pero la directiva que se está poniendo en marcha, EU Inc., promete facilitar esta labor. ¿Lo veis posible? No solo posible, sino ilusionante, diría, ¿no? Nosotros llevamos cierto tiempo, ¿no? Acercándonos a la internacionalización en Europa. Y cuanto menos creo que sería súper ilusionante, súper interesante tener un mecanismo que nos permitiera acelerar la transición y sobre todo de cara a generar marcas más europeas y talento más europeo, más interconectado, que ahora mismo el mercado en sí ya está interconectado, pero los raíles sobre los que va el mercado, ¿no? La regulación y toda la burocracia todavía no, ¿no? Entonces creo que es súper ilusionante. Sí, en nuestro caso, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Pero al final la complejidad que tiene ahora salir fuera, pues crear sociedades en diferentes países, adaptarse a la normativa legal también de cada país, hace o sea, añade cierta complejidad simplemente a dar el paso a moverse, ¿no? Y sobre todo estando en la Unión Europea versus estando, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Donde al final expandirte por ahí, pues al final no tiene toda esta complejidad, hace que aquí en este mercado vayamos bastante más lentos, ¿no? O que a veces no demos el paso simplemente por todo lo que conlleva, ¿no? O sea que muy ilusionados, la verdad, de que el proyecto avance. Una de las ventajas que ha dicho la Comisión Europea que va a suponer esta directiva es precisamente la facilidad de apertura, porque va a suponer una única empresa en vez de varias como es hasta ahora. Contándonos un poco cómo se ha hecho esta internalización en vuestro caso. Pues diría que a duras penas, ¿no? Porque es difícil ir entendiendo cómo es la regulación local en cada sitio. En el caso de Decycle, nosotros primero abrimos una oficina comercial en Londres, en Inglaterra, y después adquirimos el 100% de una compañía en Múnich, ¿no? Entonces, nuestra forma de entrar en Alemania fue a través del inorgánico, ¿no? Compramos directamente una empresa que ya estaba creada y entonces no partimos desde cero y desde esa empresa es desde la que hemos empezado hemos continuado con sus operaciones y eso nos ha permitido seguir sin tener que empezar de cero toda la estructura. Lo que hemos tenido que aprender no ha sido tanto cómo se crea una compañía allí, sino cómo se compra, cómo se opera, cómo son las regulaciones laborales, casi a marchas forzadas para poder entender cómo iba a ser la adquisición del 100% de las acciones. Y toda ese navego que hay que hacer intrarregulaciones, ¿no? La coordinación que hay que tener entre despachos de abogados, un despacho aquí, otro despacho allí, cada uno entendiendo cómo es, ¿no? Cómo es la idiosincrasia local regulatoria a la hora de montar estas compañías, se hace largo y se hace complejo. Sí, totalmente. Por nuestro caso es algo similar. Al final, bueno, nosotros no hemos adquirido otras empresas, pero al final para poder lanzar en otros mercados y sobre todo tener equipo y contrataciones y tal, también hemos tenido que dar un poco el paso. Nosotros lo estamos haciendo con una estructura más de como si fueran filiales, algo así. Pero al final es eso, ¿no? O sea, no solo conlleva el tema del desconocimiento de cómo funcionan en otros mercados con diferentes normativas para poder operar, sino el gasto que hay alrededor de toda esa asesoría que necesitas tener para poder hacer y para poder dar cada paso, ¿no? Entonces eso hace, bueno, pues eso, que al final vayas pues más lento de lo que te gustaría, ¿no? Otra de las ventajas que presupone va a ser precisamente la baja capitalización. A partir de un euro se va a poder crear una empresa en un país. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que habéis encontrado vosotros? ¿Ha sido financiera? ¿Ha sido de entender un poco la normativa, de encontrar talento? Diría que en nuestro caso financiera no es, ¿no? Porque el umbral está bajando relativamente poco cuando estás aproximándote a una inversión de ese estilo, ¿no? De abrir un mercado nuevo, no vas ni con 3, ni con 5, ni con 15.000 euros, ¿no? Sueles ir con una apuesta un poco mayor porque la complejidad de abrir un mercado
desde cero suele ser bastante más grande que eso, 15, 20, 30.000 euros. Entonces, creo que es una iniciativa interesantísima, a pesar de que nunca va a ser la más relevante en sí, la barrera de entrada económica, ¿no? Porque creo que cualquiera que se aproxima a un negocio sabe que al menos, por poco que tenga que invertir 3, 5, 6, ¿no? 10.000 euros, pues me parece complejo hacerlo con menos, ¿no? Creo que ahí no está la barrera, pero sí en entender o en el resto del modelo de incentivos, que no es solo a la hora de montar una compañía la inversión inicial que hay que hacer, sino también las inversiones recurrentes que hay que hacer, ¿no? Creo que sería interesante también regular seguramente el estatus de autónomo que va apareado a la creación de una compañía. Sí, totalmente. Yo en mi caso, o sea, aunque a nivel personal y en esta empresa desde luego no ha sido el motivo, nosotros estamos también respaldados por fondos de capital riesgo y al final, pues como comentabas, ¿no? La dimensión de estos proyectos hace que el tema de los 3.000 o los 3.000 euros no sea para nada relevante porque lamentablemente necesitas mucho más para arrancar, pero sí que lo veo muy interesante porque también hay una inmensidad de pequeños proyectitos que ahora mismo, digamos, pues no se están oficializando de la manera en la que deberían, precisamente porque hay ciertos stoppers que pueden ser también económicos, pero también de la propia complejidad que tiene constituir la sociedad, que hay que hacer como un montón de trámites físicos, irte a un sitio, firmar otra cosa, ¿no? Cuando hay en algunos países en los que esto ya se hace casi de manera online y en cuestión de horas tienes ya tu marco legal, ¿no? Para poder operar. En España es algo muy, muy lento y muy tedioso y pese a que para proyectos grandes, pues bueno, es un trámite con el que todo el mundo da por hecho que tiene que seguir, creo que hay una inmensidad ahora, ¿no? Con todo esto de las barreras de entrada a la tecnología que están bajando bastante, ¿no? Y que están saliendo pues igual proyectos pequeñitos que pueden tener sentido para abastecer empresas, pues eso, pequeñitas de 2 o 3 personas, pero que sea suficiente como para cubrir sus sueldos y su estilo de vida, pues que a este tipo de proyectos también se les dé acceso, ¿no? a una manera sencilla de operar. Y a la hora de expandiros, ¿qué dificultad es la mayor para vosotros? Para mí siempre la dificultad más grande está relacionada con la adquisición de talento. ¿No? En el caso de D-Cycle somos una empresa que está muy centrada en tener una densidad de talento muy alta. A través de la barrera idiomática, el generar el mismo nivel de densidad de talento es complejo. En el caso, por ejemplo, de Alemania, ¿no? Que es uno de nuestros casos, nosotros no hablamos alemán, las relaciones comerciales suceden en alemán, ¿no? A pesar de que las relaciones entre nosotros sucedan en inglés, las relaciones comerciales suceden en alemán. Entonces, la capacidad que tienes de evaluar el rendimiento de esa densidad de talento siempre va a ser menor que si conocieras bien el idioma, ¿no? Pues cosa que, por ejemplo, en Inglaterra no nos sucede, o en España no nos sucede porque tenemos más capacidad de control. Entonces es más fácil dejar pasar y al final te tienes que apoyar en redes de confianza locales para conseguir, bueno, que ese listón, que diría que siempre lo más interesante y lo más difícil es la gestión de las personas, porque al final es lo que, ¿no? Es el núcleo que genera la compañía. Entonces, es donde más esfuerzo ponemos y a la vez lo que más difícil creemos. Sí, la verdad. En nuestro caso, o sea, yo creo que hay varios puntos, ¿no? Pero el principal para nosotros es la estrategia de go-to-market, ¿no? Todo lo que es la distribución de nuestros servicios. Es verdad que a nivel de tecnología y de idiomas, pues en nuestro caso, una vez el producto está ya preparado, digamos, para abastecer un mercado nuevo, podrías lanzarse, pero la manera en la que crecemos en estos mercados es a través de acuerdos de distribución con empresas locales, principalmente, ¿no? O empresas que estén con buena expansión en esos países. Entonces, aquí entra otra vez pues todos los temas contractuales y luego todos los temas societarios, de repartos, del revenue share, de los acuerdos comerciales, ¿no? Y, por supuesto, también tener una pequeña red de talento local, ¿no? Que nos ayuda mucho. O sea que, bueno, sí. De alguna manera bastante similar. Olvidándonos del talento, que efectivamente es lo más difícil de conseguir, esta directiva promete que en 48 horas desde que se inician los trámites, que además serán online, la empresa estará creada. Hablabas antes, Juanjo, de un poco la burocracia. ¿Creéis realmente que en 48 horas podremos tener una empresa de 0 a 100? No lo sé. Y confiemos en que si lo dicen tendrá sentido. A pesar de ello, yo con esto soy un poco más crítico, ¿no? Porque creo que el problema general en la burocracia, en la creación de las compañías,
no está en el 0 a 1, ¿no? No está en la Constitución. La Constitución es complejilla, tiene sus partes. También, ¿no? Cuando hago mucho mentoring a otros emprendedores, cuando me cuentan cosas relacionadas con la dificultad de la Constitución, siempre me suele salir la interjección, ¿no? No eres capaz de montarla, difícilmente vas a ser capaz de operarla, ¿no? Que es 10 veces más difícil. Generalmente creo que la complejidad regulatoria y burocrática alrededor de la gestión de compañías está en la operación, está en asegurarte que siempre has hecho todo bien, nunca tienes la seguridad absoluta, no somos expertos en todo, ¿no? Mucho menos, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Ninguno venía del área de contabilidad, ninguno venía del área de gestión, y nos era difícil entender si estábamos haciendo todo bien, evaluar la calidad, por ejemplo, de los que nos apoyan por el camino, que pueden ser gestorías, despachos de abogados. Pues es difícil, ¿no? Si no controlas la técnica. Como todo, ¿no? También es difícil si no controlas la técnica del software, pues también será difícil identificar la calidad de las personas que te ayudan. En nuestro caso, la parte de gestión, pues no somos expertos, nos ha costado mucho operarla, ¿no? Hemos tenido que hacer muchas correcciones, que ahí es donde a mi gusto entra la complejidad, no en ir al notario y llevar unos estatutos y abrir una cuenta al banco, que no es el proceso ideal, desde luego que no es el proceso ideal, ¿no? Como se ha constituido hasta ahora. Ahora, creo que sortear esa barrera era mucho más fácil que la de todos los días, ¿no? En concreto, pues esa gestión de que tienes que ser autónomo societario, pero en función del número de participaciones que tienes, estás en un sitio o estás en otro, luego nos cambiaron la forma de tributar como autónomos, creo que fue de 2023 a 2024, y entonces en 2024 hacías la propuesta y ahora nos ha llegado la corrección bueno, en fin, creo que está más en la operación que en la Constitución. Ajá. Bueno, la burocracia ya sabemos. Os voy a hacer una pregunta para finalizar de mojaros. ¿Creéis que llegamos tarde con respecto a Estados Unidos? ¿Sí o no? En mi opinión, sí, siempre. Joder, que es cuento, qué cabrón. No lo sé. Creo que vamos tarde en ejemplos de calidad, ¿no? Creo que lo que hace falta en España y en Europa son proyectos grandes con ambición grande. No necesariamente la capa regulatoria, que en Estados Unidos no es para nada sencilla, y menos para un fundador europeo. Acá sí que tiene más dificultad el irse a Estados Unidos que seguir en Europa. Creo que vamos tarde casi más en escala, ¿no? En ganas de llevar proyectos y generar compañías y generar casos de éxito, ¿no? Que inspiren a las siguientes generaciones a seguir creando compañías de tecnología. Sí, o sea, yo creo por mi parte, o sea, totalmente alineado, pero que sí es verdad que yo sí que veo cierta complejidad en la estructura que tenemos en la Unión Europea. En concreto, en nuestro caso, somos una empresa con un foco de inteligencia artificial puro y bueno, sí que vemos mucha fricción en ciertos elementos que no vemos en otros mercados, ¿no? Por eso creo que si queremos estar un poco a la altura de poder ir a la misma velocidad, porque proyectos interesantes yo creo que cada vez hay más y ya se está demostrando que estamos perfectamente a la altura de tener proyectos impresionantes, ¿no? Pero bueno, que creo que falta cierta al menos a mí me da esa sensación, cierta velocidad en tomar algunas decisiones que hagan que el emprendedor europeo pueda ir a la misma velocidad, ¿no? Pero... Estoy de acuerdo, pero creo que hay una crítica, no sé si tenemos espacio, pero creo que casi la mentalidad americana se queja poco de la coyuntura. Ya. Y creo que a los europeos y en concreto a los españoles nos encanta. Escucho mucho, ¿no? Decir que España es un lugar muy difícil para emprender, que hay muchos impuestos, que el problema de la contratación es de los impuestos. Cuando analizamos los números y los datos, desde luego no es un sitio que tenga más complejidad que Francia o que Inglaterra, o más impuestos que Francia o que Alemania o que Inglaterra, y ellos tienen más densidad tecnológica, ¿no? Más densidad de startups tecnológicas. Y además más grandes. Entonces creo que en la mentalidad europea y en la mentalidad española está un poco la víctima, ¿no? En general. Y a mí me duele mucho escucharlo porque creo que podemos competir de tú a tú y que podemos competir como interpares sin ningún tipo de problema. Pero que parte de lo que hace falta es colocarnos en nuestro papel, ¿no? Asumir que no es un sitio más difícil y que en el caso de que lo fuere, pues tenemos que navegar esas condiciones y que no es un problema más dentro de lo difícil que es gestionar
o montar, gestionar y escalar una compañía de tecnología que, vamos a ser honestos, ¿no? Dependes de una cantidad de milagros tan profundos y tan constantes que tal vez ese sea el menor de todos, ¿no? Lo que es la coyuntura burocrática, regulatoria o económica del contexto en el que estás físicamente. Pues dentro de lo que... Estamos ya fuera de tiempo, esperemos que Inc. Nos ayude a agilizarlo todo y os agradezco muchísimo vuestro tiempo y sobre todo vuestra opinión de expertos que han internacionalizado sus startups. Muy bien, un placer. Pues nada. Gracias. Millones de gracias. Hasta ahora. Luego.